El estado terapéutico, por Tomás Abraham. 2. Sucede con los movimientos de propuestas extremas, anárquicas, sin concesiones, que por lo general fracasan en sus ideales, aunque provoquen cambios en la realidad. Las subversiones constituyen la sal del sistema. Es gracias a ellas que las sociedades se adecuan a los cambios que ya no pueden detener. La rebelión juvenil del Mayo francés no concretó su sueño de una sociedad autogestionaria y antiautoritaria. En ese sentido fracasó, pero lo que sí logró fue enterrar un sistema educativo y un modo de gestión institucional que ya no correspondía a la segunda mitad del siglo XX. Modernizó a un sector a través de una utopía completa. La antipsiquiatría tampoco llevó a cabo el ideal del derrumbe de las barreras entre locos y sanos. No concretó el sueño loco de los cuerdos, ni hizo de la racionalidad una hermosa fantasía o del delirio una visión autorizada del mundo. Pero mejoró las condiciones de vida de los internos y cambió la percepción del espacio de la locura. Al menos es algo. Esto sucedió en el norte. ¿Y qué pasó en nuestro país? Me estoy refiriendo a una realidad que acontecía hace más de 15 años, cuando dejé Argentina en 1966. Ya había tenido mis experiencias terapéuticas de adolescente, que pertenecen a un mundo hoy perdido. Había pasado 3 años bajo el ojo clínico de un analista kleiniano, que me recibía en un consultorio regenteado por una enfermera enorme, de riguroso blanco. Del blanco de la grandota al infaltable traje de tweed del doctor, la ceremonia se desarrollaba entre tibios aromas de la pipa inglesa del doctor frente a una biblioteca en la que brillaban lomos de libros de tapa dura y azul, con títulos dorados que repetían la palabra Psychopathology. También tuve otra experiencia con un psiquiatra fenomenólogo que no tenía enfermera, si no recuerdo mal, y que llevaba personalmente el uniforme blanco. Eran las épocas que estaba de moda en la modernidad terapéutica recibir adolescentes tímidos. Ya lo era en grado sumísimo, y preguntarles con arrebato, de entrada nomás, ¿te haces la paja? ¿Sabes coger? Existía una creencia fuertemente arraigada de que la sexualidad estaba en la base del psiquismo. Cuando volví a mi país 6 años después, me encontré con un mundo desconocido, en más de un sentido. Todo el país era peronista, y en el reinado terapéutico acontecían cosas inéditas para mí. Se habían extendido las terapias de grupo y las llamadas maratones. La gente se reunía en una casa o gran consultorio durante 2 o 3 días. Llevaban vino y sándwiches, y se decían de todo. Se tocaban, expresaban sus fantasías, jugaban frente a los espejos, intercambiaban roles, se masajeaban según técnicas californianas y, a veces, hasta copulaban. Estaba de moda el orgasmo como función de homeostasis vegetativa y sus efectos relajantes. La gente se sentía muy movilizada. Recuerdo las campañas moralizadoras de los medios gráficos. Las revistas Así y Ahora, denunciando en sus detalles las orgías terapéuticas en el barrio Belgrano. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, en los hospitales públicos, se hacían peñas en las que bailaban locos y médicos. Se servían empanadas, se administraba el vino y se compartía la alegría. Todo esto ha cambiado. Las transgresiones de los años 70 no han dejado en nuestra cultura los efectos reales que vieron las sociedades del norte. Un rápido paseo por los hospitales públicos, por el barrio de Belgrano, por Villafroid, por las salas de los congresos, por las facultades, nos ofrecen un panorama distinto. En nuestro país, los pliegues de la historia tienen otras cadencias. Si hay sociedades como las precedentemente citadas, que recuperan los elementos transgresivos para dinamizar los engranajes culturales, cualquier individuo medianamente inteligente sabe que en los elementos transgresores se manifiesta una voluntad general que no se atreve por sí misma. En nuestro país, el área de la moral y las costumbres es muy delicada.
Se mató a unos psicoanalistas, se asustó a otros, se cerraron institutos, se clausuró, se silenció, se nombró capitanes de corbeta al frente de facultades y nuevos tiempos comenzaron. Estos nuevos tiempos contaron esta vez con mi presencia. No me perdí nada de esta nueva era que comenzó en el 75 y llegó al 83. Fue la gran época del lacanismo, que está llegando a su fin. La proliferación de consultorios e instituciones, clínicas y teóricas basadas en la investigación de Jacques Lacan nos presenta un fenómeno bidimensional. Si fuera unidimensional, sería lícito afirmar que el lacanismo fue la cultura oficial del proceso, o a la inversa, que en él se concentró, como en las catacumbas romanas, el murmullo de la palabra que transmitían los discípulos del maestro. Pero la historia tiene matices. Es cierto que durante la dictadura militar, los problemas de la sociología, la filosofía, las cuestiones polémicas que las ciencias sociales debatían en varios rincones del mundo, no tenían cabida en nuestro país. El circuito cultural estaba custodiado y restringido. Pero, a pesar de esto, los adictos a Lacan desarrollaban tareas teóricas que agrupaban no solo a psicoanalistas, sino también a filósofos, lingüistas, semiólogos y toda una carnada de investigadores del lenguaje. Este era el tema: la palabra, el lenguaje, la lengua, el habla, el signo, el semantema, el materna, y todos estos elementos encuadrados en la figura que amparó esta problematización durante varios años: la ley. La prohibición y el pacto, las dos caras de la ley, fueron el tema exclusivo de estos teóricos de un psicoanálisis que se desplegaba bajo la indiferencia oficial y la permisibilidad general. Indudablemente, el orden del discurso que le correspondía no se destacaba por su peligrosidad. Aquel que no hablara de la ley recibía la sanción ejemplificadora: el destierro de la institución lacaniana. Si no se hablaba de la ley y se indagaba sobre los poderes, la obediencia, las creencias, los modos de sujeción institucionales, se molestaba a los cultores de la palabra. La descalificación no se hacía en nombre de razones de prudencia política o seguridad personal, sino en nombre de una ciencia de la lengua que enviaba a las antípodas de lo imaginario los discursos deseantes de un Deleuze, prohibido en el país, o de un Foucault, también prohibido. Fue así que nos salteamos varias modas en nuestro ámbito cultural y que una en especial, el lacanismo, desarrolló su reinado en exceso. Así llegamos a nuestra era de los 80, en la que la Facultad de Psicología cobija a más de 15,000 estudiantes, con un ingreso promedio anual de 8,000 alumnos, con un nivel de aspiraciones que, según las estadísticas, hace prevalecer el deseo de un consultorio privado, un dispositivo terapéutico de centenares de instituciones y además una cadencia monótona de una rutina que se repite. Congresos en los que se habla de psicosis,